donde hay que incidir es en el riego, que ahí es donde se consume, donde están los grandes consumos de agua. Pero en ese el canario ha hecho maravillas, alargando dulas, mezclando aguas, ha hecho cosas para quitarse el sombrero, igual que las ha hecho perforando galerías y perforando pozos. A pesar de esta sequía, los acuíferos y los pozos se encuentran a un buen nivel. Van bajando, pero es lo que yo te contaba antes. Lo que pasa es que al final nos hemos cambiado de tema. Yo lo que te quería decir era el ejemplo de un embalse. Un embalse tiene un río por detrás que lo llena, ¿de acuerdo? Sí. Está el nivel lleno. Yo abro la compuerta y saco agua. Si yo saco más agua que la que me entra por el río, lógico, el nivel baja. Bien, ¿verdad que tiene que bajar para sacar agua? El embalse lleno es el acuífero. Yo lo tengo que bajar para sacar agua. ¿Cuál es mi límite? Mi límite es que vacíe el embalse entero y por la válvula me saldrá el ¿qué? El río. Ese es mi límite. El límite del río es el agua que se infiltra. Luego yo, si no saco más agua de la que se infiltra, mi límite será ese. Entonces, todas las islas en las que se infiltre más agua de la que se necesite, esas islas potencialmente podrían extraer agua subterránea nada más. Evidentemente, quitando los sitios donde se estropea por contaminaciones o los sitios donde haya contaminación volcánica. Pero si el balance es positivo, como es el caso de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, entonces, ¿por qué buscar otra manera si además lo canario, lo que hay aquí, lo que nos enseñan los que han estado antes que nosotros, es a sacar agua subterránea? Carlos, ¿el Consejo Insular de Aguas es una buena herramienta de trabajo? Sí, es una herramienta idónea. En las islas tienen que buscarse cada una la solución, pero yo diría que con una visión global. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo en la isla del Hierro, en el Pozo Los Padrones, construí unos diques de cierre que consiguieron que el agua salga sola, sin bombear. ¿Por qué lo hice? Porque yo había visto hacer cosas similares en La Palma y había visto hacer cosas similares en Gran Canaria. O sea, lo que se acierta en una isla es extrapolable a otra. Lo que no se debe de hacer es hacer un reducto, que cada consejo insular sea un reducto y que se dediquen a solucionar su isla desde su punto de vista. Hay que abrir las miras. Aquí se ha buscado agua en las 7 islas y en las 7 islas de manera diferente. Todo es bueno para encontrar agua. Te hago esta pregunta porque sé que en otros sitios del planeta se hace la captación de lluvias. ¿En Canarias también? ¿En Tenerife en particular? Yo trabajé en el Caribe, en la isla de San Bartolomé, y ahí incluso hice el plan hidrológico de San Bartolomé. Y ahí nos dedicábamos a captar agua con pantallas. Bien, yo leía en la literatura, cuando estaba metido en ese tema, que lo más que se podía llegar era a 6 litros por metro cuadrado y día. Eso es suficiente para dar de beber a una persona, pero no es para lavarse, ni tampoco es para la agricultura. O sea, la captación de agua es válida para el Caribe, donde no hay una red de abastecimiento en las islas, o válida para Atacama, porque no hay otra cosa. Pero aquí en Canarias hay otras cosas, y salen más rentables que eso. Pero es completamente inviable. No, no es que sea completamente inviable. El problema de la precipitación horizontal es que da una mayor pluviometría que la normal, eso está claro. Además, eso lo demostraron Telesforo Bravo y Juan Coello. En Anaga pusieron unos pluviómetros y registraron valores asombrosamente altos. Bueno, también está la historia del Garoé, del Árbol Santo, y con todo que es una historia preciosa. Bien, pero el problema está que esa zona de precipitaciones horizontales se produce en una franja no muy ancha a lo largo del frente que da a los alisios. Bien, además se produce que en esa zona el sotobosque está muchísimo más desarrollado, con lo cual, entre que la banda donde se produce no es muy grande y que además buena parte del agua se usa en hacer el sotobosque, pues puede que lo que se infiltre no sea tanto, no sea tan grande como para que merecer una atención en cuanto a los balances hídricos de la isla. Yo cuando dirigía el Hierro, La Gomera y La Palma, me comentaban el tema de la precipitación horizontal. Yo lo que les decía es que una vez multiplicado las franjas, no era tanto, pero que además yo lo que hacía era darlo de ventaja. Si yo tengo agua suficiente con la que se me infiltra de la lluvia, la precipitación horizontal es un seguro más. Bienvenida sea. Cuéntanos, ¿qué es la Fuente Santa? Brevemente. Santa.
Habíamos hablado, no, brevemente habíamos hablado de ella hace un ratito, pero ahora tenemos minutos. La Fuentesanta es una historia que se podría dividir en 4 partes. ¿Qué fue la Fuentesanta? La Fuentesanta duró desde 1493 hasta 1677. En ese periodo de tiempo, la Fuentesanta se convierte en el mejor balneario del Atlántico. Es visitada por gente de la talla de don Pedro de Mendoza, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Abreu Galindo, Torriani, Gaspar Frutuoso. Toda esa gente visita la fuente porque curaba las enfermedades, sobre todo de piel, venéreas y reumas. Tenía una fama tremenda, el agua se exportaba a Europa y se exportaba a América, pero todo eso hace que La Palma llegue a ser la isla con mayor renta per cápita de todo el archipiélago. La cantidad de viajeros que iban allí a curarse. Todo eso desaparece de golpe un 23 de noviembre de 1677. Entra en erupción el San Antonio y termina, tras varios avatares, sepultando la fuente bajo 80 metros de rocas. A partir de ese momento hay una etapa de 328 años en la que la gente va a buscar la Fuentesanta. Hay 16 intentos que yo haya encontrado, curiosamente tantos como generaciones han pasado. Bien, pues de esos intentos cabe señalar algunos tremendos. Por ejemplo, cabe señalar los de los curas, los sacerdotes de La Palma, Juan de Paz, como es Manuel Díaz Hernández, como luego son secretarios de ayuntamiento y personal del ayuntamiento, como Luciano Hernández Armas. Este hombre buscó la fuente durante 75 años. Es algo asombroso. Pero también intervienen geólogos e ingenieros de fama nacional. Por ejemplo, Lucas Fernández Navarro, el mejor geólogo que ha tenido España, viene en 1925 a encontrar la fuente y le paga a Fuencaliente un presupuesto de 1000 pesetas. Luego podríamos hablar de Juan Gabala, de Enrique Godet, de Juan Quindelán. Son ingenieros de gran fama, pero incluso entre los extranjeros tienes, por ejemplo, también a Leopoldo von Buch, y quizás también hay un grupo que no solo la buscan, sino que además escriben en la literatura y que hablan de ella. El primero de ellos, sin duda, Robert Hooke, el gran enemigo de Newton, además con una relación con Newton tremenda por las fechas, una historia preciosa la de Robert Hooke. También está Alexander von Humboldt, también la cita Viera y Clavijo, y también al final, bueno, yo me quedaría, la mejor descripción de la Fuentesanta es la de Dulce María Loainaz. Dulce María hace un relato en el libro ese de Un verano en Tenerife, se va a La Palma y dedica un capítulo entero a la Fuentesanta. Es una preciosidad la descripción de Dulce María. Y quizás hay una cosa en Dulce María, una cosa tremenda, una cosa curiosísima. Dice que llega un momento que dice que es mejor que no se encuentre la fuente. ¿Por qué? Porque dice, tanto se ha valorado, tanto se ha hablado de ello, que quizás la fuente ha crecido aún después de muerta. Bien, resulta que nosotros la encontramos, la hemos encontrado con una galería de 200 metros. Yo, por hacerte un inciso, llevo 11 kilómetros perforados en Canarias haciendo galerías y pozos. 11 kilómetros. 11 kilómetros. Y nunca he tenido 200 metros tan complicados, tan difíciles como los metros de la Fuentesanta. Ha sido tremendo. Y había semanas que avanzábamos 1 metro. Bien, pero lo que te quería decir, cuando hemos encontrado la fuente, hemos analizado el agua, nos ha surgido la sorpresa. Resulta que el agua es única a nivel de toda España, única, no hay ningún balneario español que tenga un agua similar, pero que además, por sus cualidades, la llevan 200 años buscándola. Pero a nivel de Europa solamente hay 2 balnearios parecidos. Uno es Nauheim, al lado de Frankfurt, y otro es Royat, que es Vichy, la que fue en su día capital de Francia con Pétain. Bien, Vichy y Nauheim no llegan a la altura de la Fuentesanta. Una porque tiene menos temperatura y otra porque tiene menos sales. Según la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que lo hemos expuesto, que son los expertos en balnearios, el agua de la Fuentesanta es única en España y la mejor de toda Europa. Estamos ya prácticamente terminando, Carlos. En el futuro, ¿Canarias tendrá un problema de carencia de aguas? Pues hay que tener en cuenta que ahora mismo las 3 islas orientales han decantado su solución hacia la desalación. Eso es hacer depender el agua de la energía, y eso es un problema.
sea, que ¿tendremos problemas en el agua? Si tenemos problemas con la energía, sí. En cambio, en esta otra provincia, las islas de Tenerife y El Hierro se están decantando por la desalación, lo mismo. La Palma se está decantando por las aguas superficiales, que como ya te decía antes es un error porque Tenerife ya demostró que eso era un error hace 30 años, y se queda La Gomera sola. La Gomera sola, ahora mismo, La Gomera es la isla con mayor cantidad de agua, con mejor calidad y con el agua más barata de todo el archipiélago. ¿Por qué? Porque la apuesta ha sido enteramente ir a por el agua subterránea. Si ya se han cometido errores, ¿por qué se siguen cometiendo los mismos errores en otras islas? Es humano. Sí, pero es humano, pero también es ilógico, ¿no? Bueno, si los datos están ahí y hay expertos como tú que señalan que hay un error ahí, que no se debe seguir por ese camino. Sí, penoso, pero el problema es lo que te digo. Yo me alegro cuando me dicen que no, porque por lo menos me dicen algo. La Gomera es el ejemplo a seguir. En La Gomera es el ejemplo a seguir. En La Gomera además, curiosamente, cuando empezamos a hacer el avance del plan ideológico, la gente quería que hiciéramos presas. Y la gente además decía que teníamos que hacer un trasvase desde el norte, que estaban las presas, hacia el sur, que era lo que se iba a desarrollar. Nosotros les dijimos que estaban equivocados, que presas ya no había que hacer ninguna y que el agua subterránea estaba en el sur. Con lo cual lo que había que hacer era presas, la contestación era presas ninguna y un trasvase sur-norte. Es lo que hemos hecho y te digo, ahora mismo es la isla con mejor calidad de agua, más barata y la única que puede decirse ahora mismo que puede soportar cualquier problema de sequía, que lo único que tiene que hacer es tirar más. También espera, en las sequías hay otros problemas también que están derivados de los ayuntamientos. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Sí. Bueno, es que una cosa es el agua que tú das al ayuntamiento y otra cosa es el agua que reparte el ayuntamiento, porque hay que tener en cuenta las pérdidas. Hay poblaciones en Canarias que pueden perder la mitad del agua que se les entrega por la red. La mitad del agua. Sí. En fin, realmente apasionante. Carlos Soler, ingeniero de caminos y profesor de obras públicas de la Universidad, de obras hidráulicas, perdón, de la Universidad de La Laguna. Ha sido un placer tenerte aquí en Tenerife Sostenible, Carlos. Gracias de verdad por tu información. Publicidad. Volvemos.